Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Buenas tardes, gracias a todo el mundo por venir. Es un placer presentar hoy la trilogía de Ramon Lluís Bande sobre los años 30, su trilogía republicana, Cuaderno de la Revolución, Cuaderno de la Guerra y Cuaderno de la Retaguardia. 3 libros que están, a su vez, como siempre en Ramón, asociados a una película, ¿no? A Cantares de una revolución, a Vaca mugiendo entre ruinas y a la última, a Retaguardia. Vamos a hacer una pequeña conversación sobre 3 libros que yo creo que son 3 libros que a mí por lo menos me descubrieron una parte de la historia del siglo XX de Asturias que no conocía, y aparte, como siempre pasa en el caso de Ramón, hay una especie de combinación entre documentos históricos que él rescata, que son siempre interesantísimos, reflexiones sobre el cine, sobre las películas que él está rodando, sobre su visión del cine, que es también una visión muy, muy personal, y también ese punto que yo envidio mucho en él, porque yo soy una persona muy prosaica, que es ese punto muy, muy poético que siempre tiene, ¿no? Él, yo creo que las imágenes, bueno, y luego también imágenes, porque siempre son libros que siempre tienen imágenes, sobre todo de Constantino Suárez, que es su gran fuente de inspiración, pero también otras imágenes. Hay un libro de Woody Allen muy divertido de cuentos, que tiene uno de los cuentos. El libro se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Y tiene uno de los cuentos que es uno de los que, bueno, siempre me hizo gracia ese cuento, que se llama Cómo acabar de una vez por todas con los libros sobre los años 30. Porque él estaba como cansado de la cantidad de libros que hay sobre los años 30, memorias de los años 30, otra vez los años 30. Y entonces, tú está claro que no quieres acabar con los años 30, sino que son una fuente inagotable para ti de inspiración. Pues la verdad es que sí, porque aparte creo que si Woody Allen viviera en Asturias no tendría esa idea, porque tampoco tenemos tantos libros sobre los años 30 en Asturias, ¿no? Y yo realmente no fue nada programático, realmente, ¿no? Casi fue película, donde vas encontrando interconexiones, bueno, que te amplíen el pensamiento y que te dan una dirección, ¿no? Entonces yo llevo años seguramente trabajando sobre lo que podíamos llamar el periodo revolucionario de Asturias, que empezaría de manera evidente con la Revolución del 34 y que terminaría en los años 40 con la desaparición de los últimos guerrilleros en el monte, y que ya era un tiempo político que, trabajando en él, yo fui dándome cuenta que estaban sin construir realmente, que muchas de las cosas que eran centrales para entender ese tiempo en Asturias eran como mucho una nota a pie de página en la historiografía española, y que desde Asturias tampoco se habían mirado mucho para ellos, ¿no? Y entonces yo descubrí 2 maneras, 2 puertas de entrada que me interesaban mucho. Uno era la xente creativo de aquella época, periodistas, escritores, pintores, cartelistas, que nos servían para entrar en esa historia desde otro sitio. Y una fuente primaria, podríamos decir, imprescindible, y que para mí es un poco como la marmita en la que cayó Obélix, que
ya el diario Avance, ¿no? El diario de... Sí, ¿puedes contar un poco más del diario Avance? Porque para mí, una de las, leyendo tus libros, para mí una de las sorpresas, ¿no? Sí, para mí que existiese en los años 30 algo tan potente como el diario Avance. Entonces, si puedes contar un poco. Sí, realmente he visto desde el Anguayo y es increíble la existencia de ese periódico, el protagonismo que tenían entre la clase obrera asturiana y las clases populares, y la calidad periodística de la gente que colaboraba en él, ¿no? Lo primero que hay que decir, sobre todo, el diario Avance, bajo la dirección de Javier Bueno, que ya era un periodista madrileño que se afincó en Asturias en los tiempos de la Revolución y después siguió en los tiempos de la guerra. Históricamente está considerado el diario Avance y por lo tanto Javier Bueno por su dirección como el autor intelectual del 34, ¿no? Desde las páginas del periódico preparóse la revolución y mantuvo prendida la llama de esa revolución necesaria, que continuaría después del el periódico en el 34 tuvo muchos problemas, muchos secuestros. Javier Bueno tuvo preso varias veces y después con el fracaso de la revolución o con la rendición de la revolución el periódico dejó de salir y después el otro momento importante fue en el 37 que se instala en Xixón y sale desde el 1 de enero del 37 con un equipo de periodistas, escritores que es espectacular, ¿no? Juan Antonio Cabezas, Ovidio Gondi, Vega Pico, el viñetista era Goico Aguirre, bueno, una serie de nombres propios que plasmen, ¿no? Y que en ese otro tiempo, en el tiempo del 36-37, bueno, del 37 realmente, que fue cuando empezó a salir el periódico, podemos considerarlo como el portavoz oficial del gobierno republicano de Asturias, ¿no? Muy vinculado al Consejo de Asturias y León, que como imagino sabéis, aunque no se hizo mucho porque lo supierais, estaba conformado por socialistas, comunistas, libertarios y izquierda republicana, ¿no? La izquierda pequeño burguesa. O sea, todas las expresiones políticas de la clase obrera formaban parte de ese gobierno que tenía entre los dos cometidos, el primero, evidentemente, ganar la guerra al fascismo, pero en segundo lugar la construcción del socialismo en Asturias, ¿no? Seguían con el mismo programa que en el 34 y casi con los mismos protagonistas, ¿no? Entonces, y en las páginas de ese periódico y es donde yo fui encontrando todos esos textos para reconstruir ese momento político de la historia de Asturias, ¿no? Sí, a mí hay una cosa que me interesa mucho en los libros tuyos y en las películas, pero creo que quizá por los libros, porque tienes más posibilidad ahí de explicar las cosas con profundidad, está toda la cuestión de, digamos, de alguna forma, la dinamita a veces nos impide ver el bosque, ¿no? O sea, la dinamita es algo tan espectacular que a veces nos impide ver toda esa parte increíble que tiene de creatividad el movimiento obrero asturiano en los años 30. Desde montar un periódico, la cuestión de la mina San Vicente, que ahora todavía la estaba leyendo en Cuaderno de la Revolución, y luego toda esa otra parte que cuentas en Cuaderno de la Retaguardia, que es, vale, la Revolución del 34 dura 15 días, se toma el poder pues en algunos concejos durante una semana, pero es que la segunda y la, digamos, revolución más profunda que se da en Asturias en el siglo XX es la del 36-37, ¿no? Sí, de una manera la continuación natural ya de mano por contar con los mismos protagonistas, Belarmino Tomás, Juan Ambou, Amador Fernández, Rafael Fernández, bueno, una serie de nombres que topamos en los dos, que nos sirve además, esto es muy interesante, por ejemplo, para acabar
con los relatos revisionistas del fascismo, ¿no? Porque damos cuenta que supuestamente la xente que según el fascismo se levantaba contra la República en el 34, con Belarmino Tomás a la cabeza como presidente del tercer comité revolucionario, son el gobierno de la República en el 37. Lo que queda claro en el 34 era que se levantaban contra la reacción y contra el fascismo en defensa de los valores originarios de la República y también realmente para trascenderlos como demostraron en el 37, ¿no? Hay una cosa muy interesante, ya te digo, mi enfoque, como dices, apóyase sobre todo en lo cultural político. Pero hay un gran trabajo por hacer, que yo creo que ya el trabajo pendiente y donde se va a ver claramente lo que comentes, y de algo que quizá sea todavía más desconocida que toda esta historia, que es todo el trabajo legislativo que llevó a cabo el Consejo de Asturias y Lleón en el año 37. Todo el trabajo legislativo de construcción del socialismo, y que fue inxente el trabajo político de aprobación de leyes, reforma agraria, control obrero de la industria, bueno, una serie de leyes que tan sin... En retaguardia, por ejemplo, una de las cosas que cuentas es que se soluciona el problema, por ejemplo, de los pescadores. Sí, conviértelos en trabajadores públicos. Claro. Para evitar el abuso que los intermediarios hacían de ellos, que a veces no yo salía a cuenta salir a pescar por lo que ellos pagaban por la pesca, o cuando tenían que quedar en casa no podían salir a la mar, no cobraban y tal. Y entonces el Consejo de Asturias y Lleón lo que decidió fue convertirlos en trabajadores públicos. Los pescadores tenían un sueldo público y el Consejo encargábase de la venta y la conservación del pescado, ¿no? Pues como esa, tomaron una serie de medidas que llevaban eso a ese intento de construcción del socialismo en Asturias. O sea, evidentemente la democracia tenía una deuda pendiente con las víctimas y las familias de las víctimas de la represión franquista, pero transcurrido un cierto tiempo, de alguna forma, esas políticas de memoria tan centradas en la cuestión de las víctimas no están muchas veces tapando el hecho de por qué esas personas fueron asesinadas. Sí, yo veo así, ¿no? Yo creo que desde la perspectiva humana y evidente que toda persona tiene el derecho a recuperar a sus familiares y poder enterrarlos de manera digna, y que exista un reconocimiento del Estado de esos asesinatos, es decir, eso es indiscutible. Pero yo creo que las políticas de memoria activa tienen que exhumar las ideas que metieron a las personas en las fosas, ¿no? No hay que caer en el fetichismo del bolígrafo que apareció en la fosa al lado del cadáver, ni en el fetichismo de los huesos. O sea que yo creo que eso es paralizante, y al final acabaría formando parte de un humanismo de baja intensidad prepolítico. Entonces yo creo que hay que politizar la memoria, hay que repolitizar la memoria y volver a traer las ideas que nos metieron en esas foses, y no nos valen para construir el futuro seguramente, pero sí nos valen como laboratorio para pensar otros futuros posibles, ¿no? Desde aquel pasado. Date cuenta, para mí esta historia del Consejo de Asturias y Lleón fue una historia política que se truncó y que no deseó ver cómo evolucionaría. Entonces yo creo que podemos intentar ser continuadores de esa historia y pensar un futuro posible para aquel pasado, ¿no? Y desde esa perspectiva, a mí parece que lo verdaderamente político de la memoria y poner en primer plano les ideas, ¿no? Y los proyectos políticos que había detrás de esas personas a las que asesinaron. Dentro de un año exactamente, o sea, en julio de 2026, se van a cumplir 90 años del inicio de la guerra civil. Pues es muy probable que algunos gobiernos se impliquen activamente en conmemoraciones. La pregunta es cuál debería ser o cuál podría ser la política de memoria, o qué tipo de conmemoraciones se deberían hacer desde Asturias,
de los 90 años del inicio de la guerra y revolución del 36? Bueno, yo creo que estos libros responden en parte a esa pregunta, ¿no? Yo creo que habría que poner aprovechar la efeméride para poner en valor la existencia y el trabajo del Consejo de Asturias y Lleón, y explicar bien también los últimos momentos del Consejo de Asturias y Lleón, cuando el 24 de agosto declarase soberano y como único poder político y militar en el territorio. Yo creo que es un momento muy importante en la historia de Asturias, ¿no? Y hay que contextualizarlo también yo creo que ese momento que yo creo que es uno de los más importantes para las clases populares en el siglo XX en Asturias. Sufrió a lo largo del tiempo una doble violencia. Por un lado, la amnesia, el que nos robaran la construcción de esa historia y que los asturianos nunca conozcamos esa historia, ni siquiera la mayoría de asturianos, si os preguntas quién fue Belarmino Tomás, que fue el último presidente legítimo en antes de los 40 años de dictadura, saben quién es. Yo creo que hay que poner en valor. Comparado, por ejemplo, con Cataluña, claro, o con el País Vasco, que el Lendakari o con Aguirre o con Companys, y tuvo a la misma altura política que él, y desde una perspectiva de clase mucho tiene la herencia y es mucho más digna, quiero decir, ¿no? Entonces yo creo que eso sería central, ¿no? Poner en el centro eso y lo que decía, ¿no? El Consejo de Asturias y Lleón tuvo dos agresiones a lo largo de este tiempo. Una muy grave, que lo que os digo, ¿no? Que el enterrar esa experiencia política para que no la conozcamos, pero tuvo otra de menor intensidad por lo que significó, pero igual de grave, que fue la manipulación de cierto nacionalismo de ese momento concreto, ¿no? Desviando seguramente todo lo que tendría de nacional esa decisión y tiñéndola de un nacionalismo que nunca existió y que nunca tuvo en el pensamiento de ninguna de la gente que estaba vinculada a esa declaración de soberanía. Sí. Introduces un tema en el que discrepamos mucho, pero la presentación ya de tu libro, o sea que te toca a ti comentarlo. ¿Qué es esa idea que tú tienes de que la clase, el movimiento obrero asturiano, tiene un fuerte sentido nacional asturiano en los años 30? Sí, sobre todo el análisis del su comportamiento desde 2025. Lo que es evidente es que las clases populares asturianas y la su expresión política tenía un fuerte compromiso con el territorio y un fuerte compromiso con la historia en ese territorio. El Consejo la gente del Consejo de Asturias y Lleón y, por ejemplo, donde lo podemos ver de manera clara, los escritores de Avance, sin ser en ningún momento ni los políticos ni los periodistas nacionalistas, como digo, ellos eran internacionalistas y lo que querían era, ellos creían en la nación obrera, quiero decir, y cuanto más se extendiera esa y la su liberación, mejor. Pero todos los referentes que, por ejemplo, Juan Antonio Cabezas usa de defensa del territorio en el 37, tienen algo que ver con lo que Pedro de Silva llamó la ecuación heroica, ¿no? que todas las veces que Asturias se levantó contra el invasor del territorio, ¿no? Entonces, aunque no podíamos decir que en los años 30 existiera esa conciencia nacional, en la lectura política que podemos hacer desde anguaño, sí que resalta per todos los lados, ¿no? Aprovecho para anunciar que el viernes a las 8:30 aquí en la carpa de Alcuentro vamos a presentar Apuntes de Guerra, un libro que recuelle, y vamos a presentar y vamos a regalar a los asistentes un libro de Juan Antonio Cabezas que recuelle
algunas de las crónicas que escribió en el diario Avance y donde se demuestra esto que te digo, ¿no? Yo hice una selección de textos donde el paisaje es protagonista y hago un análisis en el libro, propongo un análisis de el paisaje como escritura, ¿no? Y como trauma, historia, memoria, política, identidad son inseparables del tratamiento del paisaje que fai cabezas, ¿no? Y cómo eso construye al final una identidad nacional política, quiero decir, ¿no? del territorio. Y que nos da, y que después, bueno, yo creo que para entender esto de lo nacional hay que hacer análisis, como yo intento hacer en los libros y en las películas, del comportamiento factual del movimiento obrero, de las expresiones políticas del movimiento obrero, más que textual, en el que topamos pocas cosas que nos sirvan, ya te digo, quitando estas crónicas de guerra y esto que sí conducen a este camino que te comento, pero hay una cosa impepinable, que es que el 24 de agosto de 1967 el Consello de Asturias, Interprovincial de Asturias y Lleón redacta una declaración de soberanía. Eso ya es impepinable de lo factual, ¿no? Y una declaración de soberanía como cualquier otra declaración de soberanía. Lo que tiene diferente es que en ningún momento anula la autoridad de la República, es decir, que agarra todo el control político y militar del territorio. Básicamente, la declaración de soberanía produce por el aislamiento del territorio y la falta de coordinación con el resto de zona leal, pero por otro lado también por la intención de la República del mando único en el ejército y quitar el control militar a Belarmino Tomás y al Consello, cosa a la que no estaba dispuesta el Consello de Asturias y Lleón, ¿no? Y además, para esta perspectiva nacional, ya cuando llega el Consello Interprovincial, ya sobrepasaron con mucho las atribuciones que tenían como Consello Interprovincial en la política legislativa que aplicaban, ¿no? Y quiero decir, ya también desde lo simbólico, fue un gobierno que acuñó moneda, quiero decir, ¿no? y que intentó negociar con la Organización de Naciones, quiero decir, a nivel internacional, ¿no? Entonces, de lo factual, es completamente legítimo poder hacer esa lectura nacional, que ya digo, que yo creo que donde existe la confusión, y en la confusión entre nacional y nacionalista, que la segunda no existiría. Ya la última pregunta que te lanzo, que es de la cuestión estética, que es tu relación con Belarmina Tomás, ¿no? Con las fotos. O sea, debes de ser, junto con los archiveros del Museo del Pueblo de Asturias, la persona que mejor conoce los archivos fotográficos de Belarmino Tomás. Y un poco que, o sea, tú sigues sacando una y otra vez jugo a las fotos de Belarmino Tomás. Entonces, preguntarte un poco por esa relación con... Bueno, ya que no, en Asturias, a pesar de lo agradecido que estoy al Museo del Pueblo de Asturias, que sin la colaboración del museo, especialmente de Carlos Espina, gran parte del mío trabajo de los últimos años no sería posible. La verdad es que cuando llegué al museo a trabajar con esto, podíais topar fotos de conselleros del Consello de Asturias y Lleón que pusieran retrato de hombre anónimo. Es decir, que hasta ese punto teníamos la historia deconstruida, quiero decir, ¿no? Y después no puedo asegurar, sin ánimo sin ser prepotente, que seguramente, junto con la familia que queda, soy la persona que mejor conoce las fotografías de Belarmino Tomás, ¿no? Porque todavía no... De Constantino Suárez, sí. No, es que habéis dicho Belarmino Tomás. Digo, de Belarmino Tomás especialmente, ¿no? Pero sí, de Constantino llevo muchos años buceando en ese archivo y lo que intenté, bueno, lo que hago con las películas y con los libros, es darles un sentido que en el archivo no tienen. En el archivo son imágenes
quiero decir, un archivo en el disco duro de un ordenador y una simiente de olvido, no construye memoria, ¿no? Yo lo que intento es agarrar esos materiales y activarlos en presente, ¿no? Y que sirvan para ayudar a construir memoria, ¿no? Y hay una forma de trabajar que a mí interesa mucho, que tiene algo también que ver con la justicia histórica, que ya que muchos textos de avance, por ejemplo, a Constantino Suárez mandaba en Lucón Juan Antonio Cabezas para hacer un reportaje de cualquier cosa, o en el frente, o a visitar un cuartel, y Constantino Suárez iba con el redactor, sacaba semelles, pero con la escasez de papel, según iba avanzando los meses de la guerra, avance dejó de publicar fotografías. Y, por ejemplo, yo en las películas y en los libros lo que faigo es volver a juntar esos materiales que nacieron a la vez, textos y las imágenes que los tendrían que haber ilustrado en la prensa, pero que nunca tuvieron en contacto hasta que yo los agarré. Y con ese trabajo lo que hacemos es ir contextualizando momentos de la historia que teníamos sin contextualizar, y que el material estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el trabajo más, realmente, fundamentalmente más riguroso, está en Cuaderno de la Guerra y en Vaca Mugiendo entre ruinas, en los que, gracias al trabajo de Constantino Suárez y a los documentos políticos del Consello y al diario Avance, casi pudimos reconstruir día por día la actividad del Consello de Asturias y León, ¿no? Una actividad que estaba sin documentar, y que teníamos todos los elementos montando el puzzle, poder demostrar que eso sucedió y que sucedió de esa manera, de la que teníamos pruebas visuales y pruebas textuales. Pues muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias a todo el mundo. Los libros los tenéis ahí, como os dije al principio, todos les corresponde una película, que las tenéis en Filming, están en Filming todas, y bueno, a disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.